Adéntrate en la magnífica historia del antiguo Egipto, una civilización que floreció en medio del polvo y el misterio del desierto. Un lugar donde la grandeza se alzó sobre la arena y el Nilo, y donde el tiempo aún susurra sus secretos en las sombras de las pirámides. En el corazón del Nilo, nacía una civilización que se forjó a partir de la mezcla de diversos pueblos. La población se dividía en clanes, cada uno organizado en comunidades llamadas nom, que funcionaban como pequeños estados independientes. Pero alrededor del 3500 A.C., estos nomos se unieron en dos reinos, el Bajo Egipto, al norte, y el Alto Egipto, al sur. La figura que uniría estos dos mundos en un solo imperio fue Menes, el rey del Alto Egipto. En el 3200 a.C., Menes se convirtió en el primer faraón, fusionando los dos reinos y creando la primera dinastía. Así, comenzó una era de esplendor en la civilización egipcia, una época que se conoce como la era de los grandes faraones. La sociedad egipcia estaba fuertemente estructurada, con poca movilidad social. En la cima de esta jerarquía estaba el faraón, reverenciado como un dios viviente y actuando como intermediario entre los mortales y los dioses. Esto hacía del antiguo Egipto una monarquía teocrática, un gobierno basado en creencias religiosas. Justo debajo del faraón y su familia se encontraban los privilegiados, incluyendo sacerdotes, nobles y funcionarios. En el extremo opuesto de la pirámide social estaban los no privilegiados, como artesanos, campesinos, esclavos y soldados. Los sacerdotes y los nobles formaban la corte real, y sus posiciones eran hereditarias, siendo la élite militar y terrateniente de la sociedad. Los escribas, por su parte, eran responsables de planificar y supervisar la economía, además de mantener registros, escribiendo sobre las hazañas del faraón durante su reinado. El ejército egipcio se componía de jóvenes reclutados en tiempos de guerra y de soldados mercenarios, extranjeros contratados por el Estado. Los artesanos desempeñaban diversos oficios, como canteros, carpinteros y joyeros, mientras que los campesinos constituían la mayoría de la población, trabajando en la agricultura y ganadería, y soportando pesados impuestos. Un aspecto notable de la sociedad egipcia fue la posición de las mujeres, que tenían una igualdad de género en comparación con otras culturas antiguas. Incluso hubo faraonas, como Cleopatra, que gobernaron con autoridad. La civilización egipcia también dejó su huella en áreas como la astronomía, la medicina y la escritura. Su calendario de 365 días y división del día en 24 horas siguen siendo estándar en la mayoría de las culturas occidentales. En medicina, los egipcios escribieron tratados sobre curación y anatomía, y los médicos especializados eran equivalentes a las enfermeras modernas. En cuanto a la escritura, desarrollaron jeroglíficos, figuras que representaban objetos, animales y partes del cuerpo, utilizados para registrar la historia, textos religiosos y cuestiones económicas. El arte egipcio se centró en la arquitectura, destacando los templos y las icónicas pirámides de Giza como tumbas para faraones. La pintura egipcia, con sus representaciones únicas de la anatomía humana, capturaba la vida cotidiana y escenas religiosas en paredes de palacios y tumbas. Las esculturas egipcias incluían esfinges, dioses y faraones, con detalles impresionantes, como los sarcófagos que intentaban replicar los rasgos del difunto para ayudar al alma a encontrar su cuerpo. Así, la civilización egipcia, con su estructura social rígida, legados científicos y arte monumental, sigue asombrándonos hasta el día de hoy. Cada rincón de esta tierra antigua esconde secretos y maravillas, recordándonos que la grandeza puede perdurar a lo largo de los milenios. El Nilo, el majestuoso río que serpentea a través del antiguo Egipto, era mucho más que un simple cauce de agua. Era el motor de la economía, la columna vertebral de la civilización. Tras sus impredecibles inundaciones, cuando la tierra se tornaba fértil, se desplegaba un festín de cultivos que alimentaba a la nación. Los campos se llenaban de vida con trigo, cebada, frutas jugosas, verduras frescas,
lino, papiro y algodón. El Nilo proporcionaba, además, un generoso banquete de peces, asegurando no solo la abundancia de alimentos, sino también la cohesión política de esta tierra ancestral. Era la vía de comunicación esencial que unía los dos extremos del territorio, tejiendo una red invisible que sostenía a la nación. Pero para optimizar la productividad de la tierra, los antiguos egipcios no se limitaron a depender de la generosidad del Nilo. Desarrollaron sistemas de medición y conteo, pues los impuestos se basaban en el tamaño de la tierra cultivada. La precisión en los registros era esencial, ya que determinaba las contribuciones que debían realizarse. La tierra misma era propiedad del faraón, y los campesinos tenían el privilegio de cultivarla a cambio de una parte de sus cosechas entregada al Estado. Sin embargo, la responsabilidad de construir diques, embalses y canales de riego recaía en el Estado, y la mano de obra empleada en estas obras provenía de trabajadores libres y esclavos. El antiguo Egipto era un tejido complejo de agricultura, río, política y economía. El Nilo, con su danza de inundaciones y sequías, era el corazón latente de esta civilización milenaria, y su influencia sigue resonando en la historia de la humanidad como un ejemplo de cómo el ingenio humano puede conquistar y domar los caprichos de la naturaleza para prosperar en las tierras más áridas.